Buen día, espero que se encuentren muy bien. En el siguiente espacio se expondrá algunos puntos importantes sobre la gran crisis de 1929 y las consecuencias económicas que dejó en nuestro país y las políticas del cardenismo que surgieron a la par. La Revolución Social de México de 1810 a 1920 rediseñó el panorama político. El derrocamiento del régimen autoritario personalista de Porfirio Díaz, el Porfiriato, inició una lucha prolongada y violenta por el poder político entre facciones rivales con diferentes capacidades y objetivos, a menudo que se encontraban en conflicto. Las ideas liberales del constitucionalismo, federalismo y autonomía municipal, junto con la propiedad privada, informaron particularmente el debate sobre el cambio político y socioeconómico durante la primera fase de la lucha revolucionaria. La entrada de campesinos y trabajadores en la política nacional durante la revolución fue un cambio importante en la historia de México. La rápida expansión de la conciencia política entre los actores de masas y su movilización detrás de un programa de reforma socioeconómica y política de gran alcance ayudó a producir un cambio significativo. La Gran Depresión dejó una marca profunda y duradera en la economía y en la sociedad de México. Prueba de ello es la drástica reorientación de las políticas económicas, laborales y sociales del gobierno mexicano en la década de 1930. El término cardenismo se relaciona con el periodo en que Lázaro Cárdenas se desempeñó como presidente de México. Cárdenas lideró la nacionalización de la industria petrolera de la propiedad extranjera en 1938. Fomentó una reforma agraria radical, alentó la creación de sindicatos industriales y promovió la educación pública socialista. La mayoría de estas medidas se habían luchado durante la Revolución Mexicana de 1910, pero solo se habían puesto en práctica de manera parcial. A principios de la década de 1930, aproximadamente una quinta parte del Producto Nacional estaba compuesto por bienes relacionados con la agricultura o la ganadería. La minería y el petróleo representaban casi el 9% del Producto Interno Bruto, una proporción que cayó aproximadamente el 7% en la última parte de la década. Entretanto, la manufactura y el sector público aumentaron significativamente su contribución en la actividad económica total, pasando del 11% al 15% y del 5% al 7% respectivamente del Producto Interno Bruto. La totalidad de los productos agrícolas se vieron afectados por la crisis económica de 1929, aunque se vieron especialmente afectados aquellos productos que tienen especialmente mercados externos como el algodón y el café. En cuanto al maíz, su nivel de producción estaba fundamentalmente ligado a factores internos, siendo el más relevante la inestabilidad política derivada de la incertidumbre sobre la propiedad de la tierra. La inestabilidad política en varias regiones agrícolas se agudizó por la depresión y facilitó la implementación del programa de reforma agraria radical de Cárdenas. Las dificultades del mercado laboral se vieron reforzadas por la repatriación masiva de mexicanos desde Estados Unidos. De 1930 a 1932, la caída del empleo en toda la economía mexicana fue sin duda el resultado negativo más significativo desde una perspectiva social de la crisis. La industria petrolera fue otro sector importante de la economía mexicana en el que la Gran Depresión provocó un declive. La producción de petróleo de México, construida casi en su totalidad por el capital estadounidense y británico, ya había pasado por un periodo de crecimiento espectacular y otro fuerte periodo de declive durante su breve existencia. Por supuesto, la Gran Depresión tuvo un gran impacto en la exploración de nuevos campos petroleros y en la tasa de extracción de petróleo crudo. El legado político de Lázaro Cárdenas como presidente de México presidió la fase más radical del gobierno mexicano. Jugó un papel decisivo en la organización de trabajadores industriales y campesinos a nivel nacional e incorporó a ambos grupos al Partido Gubernamental Reorganizado,
el Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, que tenía como propósito el establecimiento de una democracia obrera en México. Tanto antes como después de llegar al poder, Cárdenas enfatizó rápidamente que la clase obrera debía organizarse en una fuerza política cohesiva para implementar reformar frente a la oposición de las élites conservadoras. Cárdenas, en lugar de ser un defensor dogmático de una economía socialista, favoreció una economía mixta, en la que el Estado, el cooperativo y el privado de empresas coexistirían. En numerosas ocasiones afirmó que su gobierno apoyaría a las empresas privadas, acordando con los capitalistas pagar a sus trabajadores salarios dignos y aceptar las nuevas normas sociales. El régimen político de Cárdenas propuso establecer en México gran parte de una concepción corporativista de la sociedad y la política. El respaldo más explícito de Cárdenas a un régimen corporativista estaban contenidos en los famosos 14 puntos, que emitió en relación con la solución de una importante disputa laboral en 1936. Entre los 14 puntos estaban los siguientes. El gobierno cooperará con la mano de obra y el capital en la solución de problemas. Debería organizarse un frente laboral unido, ya que las luchas entre organizaciones laborales son perjudiciales tanto para el gobierno como para los trabajadores y empleadores. El gobierno es el árbitro y regulador de los problemas sociales. Cuando se organiza el Frente Único Sindical, el gobierno se ocupará con ella, cuando la exclusión de los grupos minoritarios que se podrán optar por seguir. Los empleadores tendrán el mismo derecho que los trabajadores a asociarse en un frente unificado. Cárdenas enunció dos de los principios fundamentales del régimen corporativista. Primero, apoyó la idea de que el Estado debe organizar grupos de manera funcional y debe reconocer a un solo grupo de interés como el único representante legítimo de cada sector de la sociedad, aunque en esta declaración solo se refirió específicamente al trabajo y los negocios. Claramente creía que otros grupos deberían organizarse sobre una base similar. En segundo lugar, afirmó el derecho y el deber del Estado de mediar entre los grupos de interés sancionados por el Estado. De acuerdo con la doctrina corporativista, destacó que el Estado debe intervenir en el ámbito económico para promover el interés común. Con lo último expuesto, finalizamos la cápsula informativa. Espero que haya sido del agrado de todos. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.